Bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a platicar con ustedes un tema muy importante que es la actualización del profesor de lengua por televisión en la SEP, una propuesta para su evaluación. Aquí todos son expertos en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y eso también es muy bueno, me da gusto ver colegas también ya de hace muchísimo tiempo. Bueno, dentro de los antecedentes, justamente la Secretaría de Educación Pública tenía en su momento, antes de López Obrador, 5 subsecretarías dentro de la Secretaría de Educación Pública. Y una de ellas justamente es la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Esta subsecretaría tiene la finalidad de elaborar métodos, contenidos y recursos para la enseñanza destinada a fortalecer la adquisición de la lectura, la expresión oral y la escrita para la educación preescolar, primaria y secundaria de toda la República Mexicana. Sí, de igual forma también tiene la misión de incorporar innovaciones a los programas de formación y actualización de profesores. Bueno, aquí les muestro en dónde se contextualiza la investigación que yo realicé y justamente está la Subsecretaría de Educación Básica y Normal y dentro de esta subsecretaría habían 5 direcciones y una coordinación entre las cuales estaba la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, que justamente dentro de esta dirección teníamos la Dirección de Lengua y Comunicación a la que yo pertenecí y habían 2 subdirecciones, la Subdirección de Español y la Subdirección de Lenguas Extranjeras. Y yo pertenecía a la de Lenguas Extranjeras y mi jefatura era la de Proyectos de Materiales y Métodos Educativos. Mi misión era elaborar contenidos, ya sea impresos, audiovisuales o tecnológicos que justamente permitieran apoyar a las lenguas extranjeras, ¿sí? Y coordinar a los equipos técnico-pedagógicos para la elaboración de dichos materiales, ¿sí? Entonces, justamente me voy a enfocar en audiovisuales porque fue justamente donde surgió todo esto que yo creo que ustedes conocen muy bien, la actualización a través de la televisión para hacerlo de manera masiva, porque era para toda la República Mexicana y se daba a través de los meses de finales de julio y luego en las 2 semanas de agosto, donde se hacía lo que llamábamos barra de verano. Sí, donde justamente el profesor tenía la posibilidad de estar en casa y poder ver justamente estos programas de actualización que le servían de apoyo para la cuestión de los cursos presenciales que tomaban en los diferentes centros para carrera magisterial, ¿sí? Vamos a empezar con el marco teórico. A veces los profesores pensamos que solo nos vamos a dedicar a dar clases y de repente la experiencia te da el retomar nuevos conocimientos para aplicar los conocimientos que aprendiste dentro de la misma formación pedagógica. Un programa de televisión educativo no es lo mismo que un programa de televisión común que vemos todos los días en televisión. Sí, un programa de televisión educativo tiene a un especialista del área que apoya justamente los contenidos que se van a proyectar. ¿Sí? En cambio, cuando tenemos un programa cotidiano, como los compañeros que tenemos aquí en sus grabaciones, bueno, justamente manejan revista, manejan deportes, y ellos son los especialistas. Pero en el caso de programa de televisión educativo, se tiene la parte de preproducción, que es justamente la organización de la escaleta del contenido que se va a trabajar. Y justamente ahí es donde interviene el especialista en el área. Posteriormente en producción hay una ejecución de tomas tanto dentro de salones de clase como afuera. Y la última es la postproducción, donde ya se justamente intercala el montaje de audio y video.
¿sí? Y en todo ese proceso tiene que intervenir el especialista en el área, ¿sí? Esto dura aproximadamente 2 meses, la realización de todo esto, con el previo de justamente todo el conocimiento que se debe de tener en la escaleta y en el guión, ¿sí? Entonces, de ahí, cuando ya produje los programas de actualización, que fueron aproximadamente 12, ¿sí? Y que se proyectaron por Canal 22 en televisión abierta, yo me pregunté, bueno, ¿y estos programas sí tienen el impacto que realmente amerita o no lo tiene? Y en ese momento es donde empieza mi proceso de investigación para empezar a buscar justamente cómo evaluar esos programas y ver dicho impacto. Y entonces yo encuentro primero la definición de evaluación, que me voy con Bert, donde él dice que la evaluación es un proceso compartido entre la ejecución y un estándar de evaluación. La ejecución va a ser justamente la entrevista que se les hace a los especialistas, pero yo no tenía un estándar de evaluación. Entonces yo dije, ¿y cómo lo voy a evaluar? ¿Tomo algún estándar de evaluación ya creado y empiezo a evaluar? Pues habían muchas cosas que yo quería evaluar que esos instrumentos no tenían. Y entonces empiezo a buscar la creación de mi propio instrumento. Y es donde empieza mi vía crucis. Entonces, ahí tenemos instrumentos de evaluación que yo encontré sobre la evaluación de un programa de televisión educativo. Y es justamente la lista de cotejo y la escala de actitud. La lista de cotejo o checklist, como lo conocemos, pues es ese reactivo que se evalúa a través de un sí o un no. Y la escala de actitud, pues bueno, va a ser justamente una lista de características que están graduadas en el reactivo, donde va desde 0 a 5 o donde va desde excelente a no tan bueno, ¿no? Y justamente indica el grado de presencia o ausencia de esos rangos. Dentro de mi búsqueda bibliográfica, yo me doy cuenta que hay muy pocos que se dedican a la evaluación de programas de televisión educativo. Y los únicos que encontré fueron 6, que son los que tienen ustedes aquí, ¿sí? Cabero, Ferrés, García Jiménez, el propio Ilse, Holzman, Agui Sakamoto y también Zabaleta. ¿Sí? Y entonces ahí justamente nos damos cuenta que ellos hacen una propuesta de listas de cotejo, pero no de escalas de actitud. Entonces es donde yo tomo la decisión de mejor hacer una lista de cotejo, porque me iba a facilitar justamente la adaptación de las mismas. ¿Cómo empieza este proceso de elaboración de mi lista de cotejo? Primero empecé con la selección de lineamientos por autor. Estos 6 autores, ¿qué lineamientos me proponen? ¿Y cuáles son los adecuados para la evaluación del programa educativo de televisión? ¿Sí? Después determiné el ítem que podía abarcar ese lineamiento. Posteriormente, de los mismos lineamientos que cada autor proponía, seleccioné las preguntas que podían apegarse a ese lineamiento. Después entré en un criterio de inclusión y exclusión de cada pregunta. ¿Qué es eso? Es que yo empecé a decir, bueno, esta es una pregunta muy general, ¿cómo la puedo desglosar? ¿No? Esta pregunta es muy ambigua, ¿cómo le puedo quitar lo ambiguo? ¿Sí? Esta pregunta no la entiendo y no tiene nada que ver, la descarto. ¿Sí? Y empecé justamente a formar mi línea de preguntas hasta tener la definitiva, y luego viene la primera lista, la primera versión de la lista de cotejo, que es la primera que tienen ustedes en sus manos. Y entonces ahí tienen la primera versión. Bueno, ahí tienen al autor Holzman, Agui Sakamoto, qué lineamiento tomo yo, cuáles son los reactivos que se apegan a esa etapa, qué preguntas se correlacionan con ese lineamiento, cuáles fueron mis criterios de inclusión y exclusión, y finalmente la propuesta de pregunta. Esa es la primera versión que tienen ustedes. Bueno, ahora, ya cuando tengo mi primera versión no me quedé ahí, ¿no? Como buen investigador, uno no se queda siempre con la primera versión que uno hace. Y entonces me voy a un proceso de mini pilotaje para saber si mi lista de cotejo
era la adecuada para los fines que yo necesitaba. Y entonces incorporo a diferentes colegas con bastante experiencia para que me pudieran decir si esos reactivos eran justamente adecuados o cómo los podía mejorar. Y bueno, tenemos profesores del CELE, tenemos profesores de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, que justamente ayudaron un poco a refinar la primera versión de la lista de cotejo. Ahí ya está la versión final de la lista de cotejo. ¿Y ahora qué sigue? Pues sigue la aplicación de la lista de cotejo, ¿sí? Y entonces ya venimos a la aplicación. Yo hago una mini aplicación porque en dado momento yo tenía que aplicar esto a miles de profesores de toda la República Mexicana, entonces tenía que ser un instrumento realmente refinado y adecuado. Ahí mi población es de 20 individuos. Tenemos una población de 9 aplicantes, 7 profesores de secundaria pública y 2 profesores de secundaria privada. Y luego población relativa, 11 aplicantes, 4 alumnos de licenciatura, 4 profesores de bachillerato, un profesor de inglés del CELE y 2 lingüistas. No abarqué un poco más porque justamente la aplicación era muy difícil, sobre todo para los profesores de secundaria, porque eran profesores que se iban de un turno a otro. Y entonces terminaban su turno en una secundaria y corrían para irse a la otra secundaria y continuar con el turno vespertino. Entonces ahí justamente era como muy complicado que ellos me dieran tiempo para poder ver el programa y contestar la lista de cotejo. Entonces sí tomaba bastante tiempo. Ya con los resultados de la aplicación de esta lista de cotejo, tomé el valor de facilidad, que les recomiendo mucho el libro de Alderson, es realmente puntual en los diferentes puntos y criterios de evaluación. Entonces ahí él justamente nos dice que el valor de facilidad es para saber si los reactivos de la lista de cotejo son funcionales o no son funcionales. Y en cambio el índice de discriminación va a ser justamente aquel índice que me va a ayudar a medir el que lo responda un diferente número de profesores con diferentes conocimientos y con diferentes habilidades. Y entonces tomé estos 2 valores para ver si realmente mi lista de cotejo funcionaba. El valor de facilidad me dice que del 33% al 66% es adecuado. ¿Sí? A ver, ustedes díganme ahí cuáles son adecuados. Número 3. Muy bien. La número 7B. Muy bien. 7C. Ajá. 7D. 7E. Ajá. 7F. 7G. Muy bien. Muy bien. Ahora, si está arriba del 66 es muy fácil y se tiene que quitar. Y si está abajo del 33 está muy difícil y se tiene que quitar, ¿sí? O se tiene que modificar. Ahí ese valor de facilidad donde se mide, ahí lo ven con mucha claridad, ¿sí? Del 33 al 60, ahí marca justamente los reactivos en negro que entran. Y los que están más claritos son aquellos que no entran. Ahí lo ven, ¿no? Abajo de lo adecuado es el reactivo 2. Adecuados son 1, 3, 6, 6B, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, y los que no son adecuados, 4, 5A, 5B y 7A. Índice de discriminación, me va a decir aquellos profesores que sí conocen del tema de aquellos que no lo conocen, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que me dice Alderson que tiene que ser una escala de 40% a 100%, para que entonces sea adecuado, ¿sí? Justamente el conocimiento que tiene el profesor. Y vean ahí, entonces díganme cuáles son los que están dentro del 40% al 100%. 1, 2, 3, 4, 6A, 6B, 7B, 7C, 7D, 7E. Está en los 16%, el 7E. Ajá, sí, justamente, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y entonces ahí justamente nos dice Alderson que si están abajo del 40%, entonces no están discriminando.
Ahí lo vemos. Y ahí vemos el de 16 que justamente está completamente en negativo, ¿sí? Que lo vemos contrario a la posición en cómo va la gráfica. ¿Sí? Entonces, del 40% hacia el 100%, todos los reactivos que sí entran están en oscuro y todos los reactivos que no entran están en claro. Y tenemos uno negativo, que es justamente el que totalmente no entra, ¿sí? Por el grado en que contestaron los profesores fue completamente bajo. Bueno, ahí están los resultados, adecuado y no adecuado, ¿sí? Y ahí vemos que el 7F, este último, con valor negativo. ¿Qué vamos nosotros a entender con esta lista de cotejo? Que justamente es todo este proceso de realizar nuestros propios instrumentos de evaluación para los propósitos que necesitamos. Bueno, el valor de facilidad me dice que relativamente difíciles constituyen el 6.6%, ¿no? Mientras los que son relativo y demasiado fáciles constituyen el 26.6%, y los que están en el rango de adecuabilidad constituyen el 66.6%, ¿sí? Que entra justamente dentro del rango de adecuación para poderlo aplicar. En cuanto al índice de discriminación, hay 11 ítems adecuados, ¿sí? Que va a representar 74.4% y 4 que no son adecuados, que es el 26.6%, de los cuales uno tiene el valor negativo. Bueno, entonces podemos decir que la lista de cotejo es un instrumento de evaluación que se diseñó técnicamente y que es adecuado para los fines y los propósitos que se tenían para saber si realmente el impacto del programa de televisión educativo para actualizar a los profesores era adecuado o no era adecuado. Ya con esta lista de cotejo final, bueno, tal vez se puede utilizar para ahora sí intervenir con un mayor número de población, ¿no? Y tener resultados un poco más amplios y un poco más seguros, ¿sí? Entonces quise compartir con ustedes que de repente cuando hacemos instrumentos de evaluación, ¿no? Pensamos que estos instrumentos para evaluar justamente el trabajo que realizamos son muy fáciles de hacer, ¿no? O que tomamos algún autor y tomamos sus lineamientos y con eso podemos trabajar, pero a veces no cubren muchos de los aspectos que nosotros necesitamos o queremos o nos piden evaluar. Y entonces tenemos que crear las propias, pero para crear las propias tenemos que seguir un proceso de creación, un proceso de pilotaje, ¿no? Y un proceso de obtención de resultados para entonces poder hacer los cambios y las adecuaciones necesarias y tener un instrumento más válido y confiable, ¿no? Para que los resultados que arrojen sean reales, ¿no? Pues bueno, esta sería mi intervención, ¿sí? Muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.